santo, santo. Aleluya. Alabamos, bendecimos a Dios en esta tarde. Le damos toda la gloria, toda la honra. Dios es bueno y por la siempre son su misericordia. El Ministerio Visión de Águila que cada tarde se levanta con una palabra. Este domingo más sigue en pie, sigue en pos de guerra. Aleluya, declarando una palabra de salvación, salvando vida. En esta tarde, como lo que hemos prometido a Dios, mi hermano Eno Manuel estará impartiendo el mensaje de la palabra de Dios, con Dios y con nosotros, nuestro hermano Eno. Dios le bendiga. Amén. Querido hermano, para mí es un placer estar aquí sirviendo al cuerpo de Cristo por medio de este canal. Hoy estaremos hablando acerca de un tema muy especial. Este tema es un camino aún más excelente. Es el tema que se le ha puesto a esta exhortación. Estaremos leyendo en 1 Corintios capítulo 12, en la altura de su verso 30 en adelante. Dice así: tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores. Y dice más, dice: yo os muestro un camino aún más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. Bien, mi querido hermano, ¿sabe que cuando hablamos de un camino, estamos hablando de un propósito a la vez? ¿Por qué digo eso? Porque cuando emprendemos una vía es porque nos dirigimos hacia un lugar. Asimismo, en la vida, cada persona elige diferentes tipos de caminos. Algunos para bien, otros para mal. La misma palabra de Dios nos enseña que hay caminos que al hombre le parecen derechos, rectos, pero su camino es final de perdición, su final es un camino de muerte. Pero en esta preciosa tarde yo quiero hablarte ya más en el ambiente cristiano. Sabes que muchos de nosotros emprendemos caminos en búsqueda quizás de gloria, que no es malo. Emprendemos caminos en búsqueda de unción, que tampoco es malo. Emprendemos caminos en busca de la manifestación de los dones de Dios, que tampoco es malo. Pero vemos aquí como la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 12, verso 30, yo les mostraré un camino aún más excelente. Ese camino aún más excelente es un camino que está basado en el amor. Es un camino que está basado en el amor hacia Dios y en el amor al prójimo. Pero quiero enfocarme en el amor hacia Dios primeramente, porque entiendo que de este amor dependen todos los demás. El amor al prójimo, el amor a tu hermano, a tu vecino, a tu amigo, a tu esposa, esposo, familiar. Depende del amor que tú puedas ir desarrollando hacia el Padre Celestial, hacia nuestro Padre que es Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 14, verso 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esto nos enseña una verdad muy importante, y es que podemos tener muchas cosas de Dios en nuestras vidas, pero no todos podemos tener la morada de Dios o la compañía permanente de nuestro Dios con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque la forma o el requisito que el Señor tiene para poder habitar junto con un individuo, con una persona, es que éste demuestre su amor para con él. Y este amor se demuestra por medio a guardar su palabra en nuestros corazones. Por eso me preocupa ver que muchas veces nos empeñamos en ser admirados, respetados, en recibir aplausos, y no en que nuestro Padre tenga esa complacencia como la tuvo con Cristo. Por eso el Señor dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
Y Jesús declaró y dijo: yo no hago lo que quiero, sino la voluntad de mi Padre, eso hago. Por eso, si nosotros queremos tener o andar por el camino más excelente, se hace necesario que entendamos que para ello debemos obedecer la palabra de Dios. Debemos amar su palabra, debemos atesorarla. Ese es el camino que cada hijo de Dios debe tener como enfoque, como visión. No es posible que nos pasemos años anhelando ser respetado y reconocido en diferentes niveles, en diferentes círculos dentro de nuestro mismo ambiente cristiano. Queremos que la manifestación de Dios nos acompañe, pero a veces no es para que su gloria sea exaltada, sino para que nuestra imagen crezca, para que seamos reconocidos, para que seamos admirados, pero no para que Él sea admirado. Y créanme que el único que merece toda gloria y honra es Dios, que el único que merece toda alabanza es el Señor. Por eso, cuando hay un hombre que quiere robar la gloria de Dios, Dios tiene que apartarse de ese hombre. El apóstol Pablo, en el libro de Corintios capítulo 12, nos enseña y nos dice: quieran los mejores dones, anhélenlo, anhelen don de sanidad, don de profecía, don de lenguas, pero sépase que hay algo mucho mejor todavía, y es el camino del amor. Eso es lo que el Señor anhela. Este camino es muy importante y aún más importante que aquel camino de las manifestaciones de los milagros del Señor o del poder de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la misma palabra nos enseña que en aquellos días irán hombres diciendo: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Esto es sorprendente. Dice: y en tu nombre profetizamos, y en tu nombre hicimos una serie de cosas. Pero el Señor le dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Dice: nunca os conocí. Tú quieres ser conocido por el Padre Celestial, tú quieres ser conocido por Jesús verdaderamente. Aprendamos entonces a guardar su palabra. Aprendamos entonces, anhelemos cumplir con su voluntad. Es mejor. Por eso es que estamos viendo en estos tiempos que hay un enfoque hacia la manifestación del Espíritu Santo, y es evidente en muchas ocasiones cómo el poder de Dios se manifiesta. Pero cuando vamos a la sociedad nos damos cuenta que el cuerpo de Cristo, que los miembros de las iglesias no tienen ese testimonio que deberían tener. Por eso el Evangelio muchas veces es blasfemado en medio de la sociedad por causa de nosotros mismos, por causa de nuestra falta de compromiso, por causa de nuestra falta de visión o de enfoque de lo que queremos alcanzar y de lo que significa ser un verdadero cristiano. Cristiano es ser seguidor de Cristo. Cristiano es enfocarse en parecerse a Cristo, que el mundo pueda ver en nosotros a nuestro Señor. No solamente por los milagros que podamos hacer, sino por el amor que tenemos y el amor que demostramos para con Dios y para con nuestro prójimo. Hay personas a quien el Señor le visita, pero no se queda a morar con ellos. Es algo parecido a lo que sucedía con aquel rey de Israel llamado Saúl. La Biblia enseña que este fue escogido por Dios, pero en un momento determinado desobedece al Señor y se aparta de su voluntad. ¿Pero qué pasaba con él? Dice que cuando Saúl entró a una caravana en un determinado momento de profetas, una caravana de profetas, dice que el Espíritu vino sobre él y Saúl también profetizó. O sea, esto nos muestra que la manifestación de los dones no son una evidencia de que el Señor permanece en nuestros corazones. Es una evidencia del poder de Dios, pero no de la compañía o de la presencia de Dios en la vida de un ser humano. La evidencia de que Dios está en nosotros es la manifestación de los frutos del Espíritu. Cuando podemos andar en gozo, en amor, en paciencia, en benignidad, en longanimidad, cuando tenemos paz, hermanos. Por eso yo hago un llamado. Si tú eres de esos creyentes que ha podido identificar que su vida no está completamente alineada a la voluntad de Dios, que ha podido identificar que tu propósito de vida no es agradar a Dios, sino agradar a los hombres, yo te oriento o te recomiendo a que ores para que el Señor te ayude a enfocarte en lo que es el verdadero camino. Yo te recomiendo
que te enfoques una vez más en lo que es la perfecta voluntad de Dios para tu vida. Que dejemos ya de ir tras caminos torcidos y comencemos a buscar la voluntad de nuestro Padre Celestial. Queremos la compañía de Dios en nuestras vidas. Queremos que el Señor nos dé paz, nos dé gozo, nos dé paciencia, nos haga sentir tranquilos. ¿Y sabe cuál es el indicador de que no estamos andando en el camino excelente? Es la escasez de paz. Cuando podemos percibir que estamos angustiados, que estamos llenos de orgullo, de rencor, que estamos entristecidos, oh, mi alma bendice al que vive y reina, que no podemos sentir ese abrazo del amado, esa compañía del amado, esos son indicadores de que algo en nuestra vida anda mal. Siempre que andamos mal, el Espíritu Santo, por amor, se encargará de revelarnos nuestra condición, porque es la forma de Él hacernos entender que necesitamos volver al camino. Este es un camino, la Biblia enseña que el reino es justicia, paz y gozo. Por lo tanto, si decimos estar en el reino, si decimos que ahora pertenecemos al reino de los cielos, en nuestra vida tiene que ser manifiesto estos tres elementos: justicia, paz y gozo. Justicia por cuanto Cristo pagó ya por nuestros pecados. Paz por cuanto Dios nos perdonó por medio de ese sacrificio. Y el gozo que ahora recibimos por estar reconciliados con nuestro Padre Celestial. Así que yo te oriento a que ya decidas con todo tu corazón guardar tu camino para el Señor. Vivir conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Créeme que cuando somos íntegros delante de Dios, el Señor nos va a honrar. La Biblia enseña que cada persona en cada generación que se encarga o se preocupa por guardarse para Dios, recibe bendiciones de parte de Dios, recibe estrategias de parte de Dios, recibe nuevas fuerzas, recibe visión. La Biblia enseña acerca de Noé, dice que este hombre se guardó íntegro en medio de su generación. Y recordemos que fue una de las peores generaciones, generación mala, perversa, una generación, aleluya, que no tenía amor por el prójimo. Dice que andaban en desorden total. En medio de esa generación, Noé se guarda para Dios. Y por haberse guardado, el Señor le revela misterios que a los demás no le pudo ser revelado. El Señor le hace conocer qué iba a hacer con la humanidad, que la iba a destruir. Y le da un diseño para que construya un arca. Y esa arca serviría como instrumento para salvación de él y de su familia. Y yo quiero que sepas que cuando eres íntegro a la voz de Dios, cuando eres íntegro a la palabra de Dios, cuando decides obedecerlo y no eres de las que tienen doble moral, el Señor te va a revelar diseños que a otra persona no le ha revelado, para salvación de tu casa, para salvación de tu familia, para salvación aún de tu sector, por causa de un íntegro. ¿Y cómo es esto? Recordemos la vida o aquel momento donde el Señor desciende con los ángeles para destruir Sodoma y Gomorra. Y el Señor le dice, ¿acaso Abraham le dice, ¿acaso destruirás al justo con los pecadores? Y el Señor le dice, de ninguna manera. Entonces Abraham le dice, si quedara un solo justo, ¿destruirías esa tierra? El Señor le dice, no, si queda uno, no. Pues resulta que por causa de un justo el Señor podría extender su misericordia. Por causa de un íntegro el Señor extiende su misericordia. Por eso yo hago un llamado, porque no necesitamos solamente personas llenas de la unción y el poder de Dios. Necesitamos personas íntegras para que el reino y el evangelio no sea blasfemado en medio de la sociedad. Tú tienes que saber que eres como la Biblia declara, la levadura que fue escondida en la harina. Dice que esa pequeña porción de levadura leudó toda la masa. Tú tienes que ser así en medio de tu entorno. Sé como la levadura que no es contagiada por lo que está alrededor de ella, sino que por el contrario es capaz de contagiar a los que están a su alrededor. Pero para eso tenemos que permanecer firmes en lo que hemos creído,
no podemos abandonar, no podemos tirar la toalla, tenemos que seguir hacia adelante. Si eres íntegro, el nombre de Dios será glorificado. No importa la adversidad que puedas atravesar, sé íntegro. No importa que te persigan, sé íntegro. No importa que blasfemen, sé íntegro. No importa que no crean en ti, sé íntegro. La Biblia enseña que José permaneció siendo íntegro sin importar lo que se le levantó. Fue encarcelado, fue vendido por sus hermanos, encarcelado, fue blasfemado, engañado y fue preso. Pero algo que nunca faltó en la vida de José fue la integridad. Y quizás este no es un mensaje que agrade mucho a muchas personas, porque nosotros, los seres humanos, tenemos una debilidad, y es que nos duele cuando nos confrontan. Pero sabes que cuando somos confrontados, nos están dando una oportunidad de crecimiento. Cuando somos confrontados, nos están diciendo: yo quiero que tú mejores, yo quiero que tú cambies, yo quiero que puedas disfrutar de las bendiciones de Dios para tu vida. Tenemos que ver estos mensajes como una medicina que restaura nuestra vida espiritual para que podamos estar sanos delante de Dios. Este es el tipo de mensaje. Quizás caería mejor hablar de unción, de gloria, de poder, de manifestaciones, pero nada de eso de manera individual puede beneficiarnos. Lo que nos beneficia realmente es tener paz con Dios, y para esto tenemos que tener un camino conforme a la voluntad de Dios. Recuerdo lo que dije al principio, o el tema de esta charla es un camino aún más excelente. Un camino aún más excelente. Y ese camino es el camino del amor. La única forma de tú poder saber si estás caminando en amor, si la presencia de Dios está contigo, si el Señor verdaderamente vive o habita contigo, esa forma es si estás guardando la palabra de Dios en tu corazón. Cuando podamos descubrir que nuestra vida está, mire hermano, así entrelazada a la voluntad de Dios, no quedará duda en nosotros de si somos salvos o no. No quedará duda en nosotros de que si estamos haciendo la voluntad de Dios o no. Porque lo que guardamos en nuestro corazón es su palabra, su mandamiento, y bajo ellos o en ellos es que caminamos. Si tú sientes duda de que si serás salvo o no, te digo, si estás cumpliendo la voluntad de Dios, si guardas la palabra de Dios en tu corazón, no tiene que haber duda dentro de ti. Eres salvo, la gracia y el favor de Dios están sobre ti, la misericordia de Dios te acompaña, Él habita contigo. Algo que me encanta de los íntegros es que Dios le revela cosas profundas a ellos que a los demás no les revela. La palabra de Dios dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Fíjese que tantas maravillas se ocultan detrás de tener una vida en integridad con Dios. No estoy hablando de una vida de ser llamado un ungido, de ser reconocido como el más grande, de tener un título. Sencillamente estoy hablando de ser íntegro. Y bajo ese misterio, bajo esa condición, muchos hombres de Dios que hoy lo mencionamos, que hoy decimos que fueron poderosos, lo alcanzaron solamente por ser íntegros ante Dios. Dice la Biblia que Enoc agradó a Dios y fue traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, y Dios se lo llevó. Fíjese lo que pasó con Noé, fíjese lo que pasó con Abraham, fíjese lo que pasó con José, fíjese lo que pasó con Moisés. Cada uno de estos hombres, Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, tenemos múltiples personas que podríamos mencionar, que alcanzaron grandes bendiciones solamente por ser íntegros, por haber elegido el mejor camino. Así que ese es el consejo que le dejo en esta tarde. Elijamos bien, elijamos el camino excelente, que es el camino del amor. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y por aquí nuestro hermano Jorge. Gloria a Dios, aleluya.
Ya mi hermano no exhortó, no hay que añadirle nada. La palabra de Dios es la que corrige y la que nos redarguye. Dios te bendiga, Dios te guarde. Pasa feliz resto de la tarde. Muchísimas gracias.